lo hemos hecho, nivel ya lo hemos hecho, flujo ya lo hemos hecho. Ahora voy a entrar, fíjense, Luz Aleida sigue ingresando. Vamos a hacer la última parte, que es la variable presión. Entonces, la variable presión, ustedes saben de que podemos empezar desde la definición de lo que es la presión. La presión es una variable física que se relaciona a la fuerza y la unidad de área. Pero cuando entramos a instrumentación, en instrumentación nos enseñan lo que es la presión absoluta, porque conmigo están repasando solamente. Si les digo qué es la definición de presión absoluta, seguro que me lo dirán. Lo mismo si les pregunto qué es presión diferencial y también la presión, qué sé yo, manométrica. Entonces, teóricamente yo debería ver con ustedes en instrumentación solo lo que leen los instrumentos. En este caso, si es un manómetro, será una presión manométrica. Pero no solamente se restringe, digamos, a la lectura de los relojes o los sistemas digitales de la presión. La presión está metido en todo el campo, no solamente técnico, sino también industrial. Entonces, ambas cosas debo yo orientarles para el manejo de esta última variable, que es la recta final ya de la materia de instrumentación de procesos. Cuando hablamos de presión manométrica, vuelvo a decirles, si hay un reloj en un proceso, esa presión que están leyendo es una presión de ese instrumento. Por eso se le llama manométrica, ¿no? Ahora, si es una presión diferencial, por ejemplo, si estamos en el sistema inglés, será PSI y hay que aumentar la letra A si es absoluta. Si es D, hay que poner PSID, ¿no? Vuelvo a decirle, si es absoluta, es PSIA. Si es diferencial, PSID. Y si es manométrica, PSIG. G significa gauge. Y eso es manométrica. Entonces, hay que tomar en cuenta esas definiciones. Porque si ustedes definen la presión absoluta, es la semisuma, o si quieren, suma o diferencial de presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces, si están en condiciones de vacío, hay que restar la presión atmosférica. Y en el otro caso, que si son presiones absolutas, digamos un recipiente que ha sido sometido a alta presión, hay que sumar la presión atmosférica, como es en el caso de las calderas. Entonces, eso generalmente yo en pizarrón suelo explicarles con bastante amplitud. Pero ya como nos encontramos en esta recta final, solamente ustedes anoten estos tres tipos de presión. Presión absoluta, presión diferencial, presión manométrica y presión atmosférica, ¿no? Entonces, cuando estemos hablando de condiciones de vacío, generalmente se cambian las unidades. Podríamos decir -3 o -5 milímetros de mercurio, pero se reserva generalmente la palabra torricelis. Entonces, cuando uno habla de ultra alto vacío, uno puede decir 1 por 10⁻⁸ torricelis, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar al cero. Entonces, generalmente de cero para abajo se denomina la palabra torricelis. Entonces, más adelante vamos a ver en qué procesos se utiliza el ultra alto vacío, medio vacío y bajo vacío, por ejemplo, ¿no? En toditas ellas se utiliza la palabra torricelis o T-O-R-R. Entonces, a ver, empecemos por lo más sencillo sobre los manómetros. ¿Me están escuchando, no, jóvenes? Sí, A ver, voy a entrar sí, a sí. internet. Muchas gracias. Voy a entrar a internet y voy a compartir algunos conceptos muy generales de lo que son los manómetros. Vamos a ver, por ejemplo, del tipo Bourdon. Rápidamente voy a entrar a esta variable del manejo de la presión. Recuerden que ya hemos visto
Vamos a poner el primer instrumento que vamos a ver, manómetro tipo Burdo. Vamos a ver algunas imágenes. Aquí está. Este es el ejemplo más didáctico que se puede ver. ¿Están viendo, jóvenes? Ya. Fíjense, estos son los manómetros más sencillos que hoy en día se siguen utilizando en muchas industrias. El principio es relativamente simple, jóvenes. En la estructura pueden ver ustedes una letra C segmentada, ¿sí? Esta letra C segmentada es la comunicación de la presión que ingresa al sistema. A ver un ratito. Hola, Charito. No, habla Lucio. Ah, sí, ah, no, no, nada. Sí, Charito. Me- sí, me avisas pues, estar ahorita en clases. Ya, ya, dice, chato. Me va a disculpar, joven. Entonces, les decía de que cuando viene la variable presión, ingresa a esta cámara que está en forma de letra C. Fíjese, empieza por segmentado y continúa hacia este sistema de mecanismo. Entonces aquí hay una articulación, una articulación. Cuando entra la presión quiere enderezarse la letra C y al enderezarse jala este sistema para mover la aguja. Entonces la aguja, en la medida que va, qué sé yo, desplazándose acá, tiene una cremallera que hace girar como el abanico. Al girar este abanico, la aguja va a marcar, digamos, marcando el 10, el 15, etcétera. Entonces, es una deformación elástica, si quieren, el manómetro tipo Burdon. Y este ha sido el primer, seguramente Burdon ha sido el que se ha ingeniado para poder captar la presión. Entonces, que quede bastante claro, es un tubo en forma de letra C que está sometido interiormente a presión y deformación elástica. Y por lo demás, los sistemas de engranaje hacen de que sea su giro en el sentido de las agujas del reloj, y en el caso de los vacuómetros ya no es manómetro. Este que estamos viendo es un manómetro, ¿no? Es presión manométrica, pero presiones positivas. Si estuviera sometido al vacío, el reloj es al revés. Empieza desde este sector y al revés gira. En cambio, en esta de presión positiva lo hace en el sentido de las agujas del reloj. Entonces se puede ver un montón de modelos, jóvenes. Fíjense, esto es un modelo que tiene adentro un líquido. ¿Se dan cuenta? Hay otros que tienen un poco más anegado el fluido. Aquí está otra vez el manómetro tipo Burdon. Aquí se puede ver un poco el líquido, ¿no? Entonces, generalmente este tipo de manómetros, cuando en la industria vean, a veces este líquido está anegado hasta la parte central. Entonces, ahí ustedes no tienen por qué decir de que está mal el instrumento, sino los que han fabricado este tipo de manómetros precisamente lo hacen para amortiguar la flexibilidad de ese tubo en C que les he mostrado. Entonces, cuando a veces irrumpe la presión, viene con demasiada fuerza, por decir algo, y entonces debería chicotear la aguja. Pero cuando está sometido en un líquido, como en este caso la glicerina, amortigua esa deformación la presencia de glicerina. ¿Ya? Entonces, si les vuelvo a tomar un examen, que su segundo examen va a ser tipo banco de preguntas, pero que yo no les voy a dar el banco, ¿no? Ustedes tienen que estar atentos a la clase. Entonces yo puedo decir, ¿por qué lleva un manómetro un fluido como la glicerina? Entonces la respuesta será de que es para mitigar qué sé yo, la deformación elástica de los manómetros tipo Burdon. Esa sería la respuesta. Y las escalas, por supuesto, que son variables. Fíjense, este está en bares, este hasta 4 bares. Hay otros manómetros que lo tienen para mayor
Esto está en libras, ¿no? PSI máximo, ¿no? Entonces, son para bajas presiones, porque recuerden que una atmósfera es 14,7 PSI, ¿no? Entonces, en este caso, más o menos estaría ahí. Y en el lado externo es columna de agua, ¿no? Centímetros de agua, dice. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de escalas, ¿no? Esto es kilos por centímetro y PSI, lo que estaríamos viendo acá es PSI-G, manométrico, ¿no? Entonces podemos ver un montón de modelos. Este es el tipo Burdon. Luego existen manómetros tipo espiral. Vamos a ver si también puedo mostrarles. Porque esto yo en clases generalmente lo dibujo en el pizarrón, el tipo espiral. Aquí está. Entonces, esto podemos visitar. Estos son los de tipo espiral, estos manómetros, ¿no? Este es el tipo burdo y este es tipo espiral. Tiene el mismo principio del tipo burdo en el espiral. La diferencia es de que es mucho más sensible. Esa sería la respuesta del manómetro tipo espiral, ¿ya? Luego tenemos los manómetros tipo diafragma. Entonces, estos son como una especie de platos que están incorporados, ¿no? Vamos a ver que no se nota un diafragma. Aquí está. Son una especie de platos que están incorporados, ¿no? Entonces, imagínense los platos de cocina que ustedes tienen en casa, ¿no? En realidad son dos platos, ¿no? Un plato encima y otro plato abajo. Y fíjese la señal por donde está ingresando. Ingresa a la cámara. Imagínense dos platos hondos que los juntan ustedes por los bordes y adentro van a tener una cámara vacía. Entonces, esto hace de cuenta que sea un diafragma y abajo otro diafragma sellado. En los modelos han debido ver, en las anteriores fotografías, hay una suerte de pernos, como en este, por ejemplo, ¿no? Hay unos pernos. Fíjese, el de diafragma siempre está ingresando a una cámara interna donde es posible, digamos, capturar el volumen de había otro modelo, este. Lo mismo, fíjese, hace su ingreso y entonces hace la transmisión. Entonces la transmisión lo hace a través de un movimiento tipo Burdon también. Aquí está, ¿no? De igual manera, todo el sistema que tiene acá hace que el sistema marque la variable presión, ¿no? Ese es el tipo diafragma. Son en realidad dos platos y por algún sector ingresa la variable presión. Entonces, enseguida vamos a hablar de los cuidados que hay que tener para el manejo de la variable presión, porque como ingenieros ustedes tienen que tener un amplio criterio del manejo de esta variable. Veré todavía el de fuelle. Entonces, manómetro tipo fuelle. El tipo fuelle hace recuerdo a los acordeones. Aquí está. A ver, otro que es un poco más didáctico. Este. Este es un manómetro tipo fuelle. Esto nos hace recuerdo, digamos, a los acordeones, ¿no? Pero fíjense, la variable presión debería ingresar, digamos, dentro del fuelle, ¿no? Me voy a salir de esto porque he visto mucho más antes. Mm, ok.
Entonces, estos instrumentos de fuelle también son sensibles. Pues fíjense la cobertura de la variable presión, ¿no? Entonces, parecido, digamos, a un acordeón. Entonces, hay una deformación de fuerzas acá. Y eso hace de que este sistema empuje o se traiga para marcar la variable presión. Estos sistemas tipo fuelle son mucho más sensibles, ¿no? Para medir la variable presión. Entonces, seguramente también hay escalas para mayor presión, pero el principio es la deformación de este fuelle, ¿no? Eso sería, entonces, hoy día hemos visto el tipo Bourdon, el tipo espiral, el tipo diafragma y el tipo fuelle, ¿no? Este es el que estamos viendo, el tipo fuelle. Entonces, voy a parar acá para comentar algunas cosas importantes de esta variable. ¿Sí? Sí. Ya, a ver, hemos visto, digamos, este primer elemento primario. Recuerden que este es un elemento primario, un manómetro, porque está en contacto con la variable medir, en este caso es la variable presión. ¿Qué es lo que tienen que tomar en cuenta, jóvenes, cuando se está manejando esta variable presión? Si nosotros ingresamos, por ejemplo, a una reacción química, podemos plantear la ecuación estequiométrica, pero podemos plantear que sea una atmósfera. Pero puede que la reacción a mayor presión sea mejor. Ejemplo notable, cuando uno quiere fabricar un jabón, tiene que agarrar sebo y tiene que agarrar soda cáustica. Entonces deberá levantar en esa paila al menos 80 grados centígrados para que suceda la reacción química. Y eso se llama una saponificación a caldera abierta. Pero estamos diciendo caldera abierta a presión atmosférica, ¿verdad? Entonces, cuando uno hace un jabón, puede llevarle entre 5 a 6 horas este proceso de saponificación para sacar un buen jabón, ¿sí? Pero existen otros procesos que demandan, digamos, acelerar la saponificación. Si la saponificación lo hiciéramos en un autoclave, en un reactor en realidad, a mayor presión, saben que no esperaríamos las 5 ni 6 horas para hacer la completa saponificación. Un reactor que esté sometido a alta presión, como en este caso podemos inflar con vapor de agua o si quieren con aire, pero en el intercambio de temperatura debemos tomar en cuenta el paso de un fluido térmico o un serpentín que esté yendo con un vapor sobresaturado. Entonces la clave de este sistema es que cuando se somete a alta presión, la saponificación se lo puede hacer en 20 minutos, jóvenes. ¿Se dan cuenta? O sea, la saponificación va más rápido en un autoclave que en una de caldera abierta. En lo más sencillo, ustedes cuando alguna vez han visto preparar, por ejemplo, un picante de lengua, las lenguas de vaca tardan en la cocción a presión atmosférica. ¿Qué hacen las mamás? Lo que hacen es utilizar su olla de presión doméstica. Y su olla de presión doméstica puede ir hasta 1.2 atmósferas. La presión de Cochabamba es menor a 1 atmósfera. Y cuando ustedes logran 1.2 atmósferas, lógicamente el fluido en su interior está llevando mayor temperatura. Por tanto, lograr una mayor presión en estos autoclaves, la cocción de esa lengua va a ser mucho mayor. O sea, el tiempo va a ser corto, pero la cocción va a ser un éxito porque van a lograr cocer. Y luego a la hora de preparar su picante de lengua, pues esa su lengua tendrá un bouquet correspondiente, ¿no? Sabroso, qué sé yo, que haya cocido. Caso contrario es como el chicle, ¿no? Que no tiene el buen bouquet. Entonces la variable presión es importante para un proceso físico, como esta cuestión de la cocción de carnes, o para procesos como la saponificación. Entonces podemos ver en internet, por ejemplo, estos equipos que nos permiten hacer la saponificación en menor tiempo, pero manejando la variable presión. Enseguida voy a entrar, digamos, a ver esta última parte de los autoclaves, pero ¿saben qué, jóvenes? Tienen que tomar en cuenta
la variable presión en las unidades que manejan. Al igual que hemos dicho un HP. Un HP hemos dicho que físicamente es aquel motor que permita desplazar 75 kilos, 1 metro, 1 segundo. Ese es un HP, ¿no? Lo mismo con la presión. En la presión, por ejemplo, nosotros tenemos este dedo, ¿no es cierto? Si nosotros geométricamente mediríamos esta huella digital, sería 1 centímetro cuadrado. ¿Se dan cuenta? Pero una caldera, como hemos visto anteriormente, una caldera industrial, generalmente la presión de trabajo son 10 atmósferas o 10 kilos por centímetro cuadrado. 10 kilos por centímetro cuadrado. Imagínense, esa variable tienen que tomar en cuenta. Si se genera, digamos, 10 kilos, está bien, pero puede ser que la presión de diseño. Pero la presión de trabajo puede ser 7 kilos por centímetro cuadrado, como hemos dicho. Si son 7 kilos por centímetro cuadrado, quiere decir que esta huella digital va a soportar 7 kilos. Pero el proceso no es una huella digital. Imagínense un autoclave. Un autoclave, ¿cuántas huellas tendrá en su interior? Deberíamos nosotros, si sometemos a un autoclave y tenemos ahí un área comprometida, por decir, 1 metro cuadrado, eso tendrán que convertirlo a centímetros cuadrados. 1 metro tiene 100 centímetros y va a generar 100 al cuadrado, es decir, esa variable con 4 ceros. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la presión en ese autoclave debe ser capaz de tolerar esa presión. Entonces, yo en clases generalmente hago el pizarrón. El pizarrón es una superficie, es un área. Entonces, yo puedo decir a mis estudiantes, pongan su huella digital y decirles luego cuántas huellas digitales han colocado. Entonces, si me han puesto 1000, entonces, imagínense, yo debo multiplicar esa presión kilos por centímetro cuadrado por 1000. Si es 1000, sería 75,000 kilos. Ese pizarrón debería soportar esas 75 toneladas. Cuando alguien está empujando con esa presión, si son 70 kilos por centímetro cuadrado. Si fueran 1000, serían 70,000 o 70 toneladas que ese pizarrón debería. Si es delgado, pues lo vamos a traspasar. Pero si es una pared maciza metálica, va a tolerar. Entonces, deberíamos nosotros tener idea del manejo de la variable presión. Cada vez que nos dicen 7 kilos por centímetro cuadrado, habrá que preguntarse de qué dimensión es el reactor. Por más cilíndrico que sea, se sabe la altura y se puede saber el perímetro. Y van a tener desdoblado un pizarrón. Y van a tener idea cuántos kilos soporta ese pizarrón. Entonces, los que fabrican ya empiezan a jugar con el espesor de pared. Jóvenes, tienen que tomar en cuenta este aspecto. Yo voy a preguntarles cualquier momento, si están defendiendo su tesis, les voy a preguntar el manejo adecuado de estas variables. No solamente es saber que la presión es fuerza por unidad de área. Hay que saber qué área se compromete en un proceso. ¿Está claro? Voy a entrar rápidamente a estos reactores que hacen la saponificación en menos de 20 minutos. Voy a compartir con ustedes otra vez ya para terminar la clase. ¿Me han estado escuchando los jóvenes? Alguien que me mande un mensaje. Sí, doctor. Muy bien. Muchas gracias, es importante porque por ahí estoy hablando como loco y nadie me está escuchando. Voy a entrar otra vez a San Google y voy a poner, por ejemplo, este reactor que conozco. Este es el Stratco. Este es un reactor. Ahora vamos a ver esto.
Bueno, aquí hay un esquema básico de un reactor tipo Stratco. Fíjense, aquí hay un motor. Este es como un trompo que tiene alimentación de un fluido térmico. Y aquí abajo hay unas paletas tipo licuadora que está comunicándose a este motor para que haga la mezcla, ¿no? Entonces, generalmente estos reactores se utilizan para la saponificación de, vamos a ver si hay alguna otra imagen. En el campo del petróleo se utiliza bastante este tipo de reactores. Los ingenieros químicos que están viendo van a recordarse de este reactor. Aquí está. Este es parte del reactor, pero el agitador lo lleva en la parte inferior. Voy a ver si hay un reactor. A ver, que no veo un... Esta es la única gráfica que se tiene. A ver, vamos a ver. Aquí está. Entonces, aquí pueden ustedes advertir este reactor que tiene una camisa donde se pone un fluido térmico, calienta todo el sistema. Acá hay en la parte inferior un motor y aquí hay un sello mecánico. Les he preguntado en algún caso, digamos, en su entrevista que era un sello mecánico, muchos han respondido. Aquí hay una hélice que no está mostrándose, pero se carga la materia prima, como en este caso el ácido esteárico, y también puede ser un hidróxido de litio. Entonces, cuando se hace la saponificación, en 20 minutos ya está el jabón. Si se mete soda cáustica, pues el jabón doméstico. Es un jabón esterato de sodio más glicerina se forma. Y en este otro caso, si he metido hidróxido de litio, un esterato de litio más glicerina se forma. Entonces, ¿para qué se utiliza, digamos, estos jabones? Ya les adelanto, ¿no? La grasa lubricante. Una grasa lubricante, jóvenes, es jabón mezclado con aceite. ¿Ya? Jabón con aceite. Entonces, para hacer la grasa, lo primero que se hace es fabricar el jabón. Posteriormente se mete el aceite con una viscosidad conocida y se hace la agitación. Pero ese trabajo no se lo hace en este reactor, sino se lo hace en esta otra caldera, que es otro agitador, donde se transporta el fluido espeso utilizando una bomba de engranajes. Esto también hemos visto, las bombas de engranaje. Entonces viene acá, entra aquí a esta caldera, pero en realidad es un agitador. Este es un mezclador en realidad. Y aquí se termina de hacer la mezcla. Se pone el aceite y se pone el jabón base. Y aquí se formula. Luego se ponen los aditivos, etc. Y luego se termina la grasa lubricante. Y la grasa lubricante pasará por un sistema de homogenización y al embalaje, ¿no? Packing, es decir, empacado. Entonces, en resumidas cuentas, yo quiero manejar la variable presión y quiero hacerlo en forma acelerada. Lo que tengo que hacer es someter el ácido graso con la base y fabricar, qué sé yo, rápidamente, qué sé yo, la base, en este caso el jabón. Ahora el jabón, recuerden que entre los compuestos alcalinos no solamente es la soda cáustica, puede haber también el hidróxido de litio, puede haber el hidróxido de calcio. Entonces, cuando uno formula una grasa lubricante en base a sodio, esa grasa que se ha fabricado en base a sodio, o si quieren, tiene base sódica, pues es muy soluble al agua. Es decir, una grasa que esté en rodamientos y que haya entrado, qué sé yo, agua,
lógicamente se va a disolver. No es bueno, digamos, una grasa en base a sodio para trabajar en atmósferas de mucha humedad, no sirve. ¿Cuál sirve? Aquel que ha fabricado hidróxido de calcio con ácido graso, ¿no? Digamos, yo puedo poner este ácido esteárico, hidróxido de calcio, hago la saponificación, tengo un jabón en base a calcio. Si en base a calcio luego le pongo el aceite y luego lo llevo al mercado, ese aceite se denomina chasis gras. Ustedes saben que el chasis a veces tiene que entrar a un río o mojarse, etcétera, y el sistema tiene que seguir lubricando por más que salga del agua, ¿no? Entonces, recuerden que la base es importante en las grasas lubricantes. Si ha sido formulado en base a calcio, está diseñado para trabajar en agua. Si ha sido diseñado la base con sodio, no sirve para trabajar en atmósfera. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquel que esté utilizando grasa que tenga como base un jabón de sodio, tolera alta temperatura. En cambio, la que ha sido fabricada para calcio, si bien tolera en atmósferas de humedad, pero no sirve para alta temperatura, ¿no? Hoy en día se ha investigado bastante y hoy en día las grasas ya son más sofisticadas. Esas grasas azules que van a ver en el mercado han sido fabricadas con hidróxido de litio. El litio, imagínense, es uno de los elementos bien valiosos para el campo de la lubricación. El litio es multipropósito. Puede trabajar en atmósferas de demasiada humedad, demasiada temperatura, demasiada fricción, etc. El litio es muy noble en ese contexto. Entonces, vuelvo a decirles, ¿no? Que la variable presión define muchos procesos. Los instrumentos hemos visto, ¿no? Desde los tipos burdo, tipo diafragma, espiral, etc. Pero aquí no veo, por ejemplo, una instalación de una planta que me permite, digamos, ver, qué sé yo, las características del reactor. Aquí, por ejemplo, este es un equipo Stratco también, ¿no? Aquí está. Aquí está. Este es los ingenieros químicos, si alguna vez van a llegar a IEPFB, tienen en la sección de lubricantes este reactor, ¿no? Van a ver ustedes el motor de alta velocidad, acá está el sello mecánico, acá está el agitador, ¿no? Y utilizan el mismo principio, todos ellos, ¿no? Este es otro también equipo Stratco, ¿no? Aquí están. Estos son equipos americanos, ¿no? Porque la planta que ha sido instalada acá en Cochabamba lo ha hecho la empresa Foster Wheeler, que es una empresa americana, ¿no? Y estos equipos van a verlo ahí adentro. Bueno, ahí la vamos a parar, jóvenes. Ya está. Bueno, no sé si tienen preguntas. Doctor, yo quería preguntarle, ¿qué va a pasar con los trabajos presenciales que nos habló o ya no se va a poder realizar? ¿Sobre cuál? Sobre el trabajo presencial que teníamos que formar Sí. grupos. Bueno, ya yo quería entrar, digamos, a la fabricación de rellenos para en lo futuro ustedes puedan tener columnas de carbonatación, ¿no? Pero fíjense, yo ya tengo todo el material, pero el problema es que